Bien, muchas gracias. Bienvenidos a la última ponencia del día de hoy. Creo que el día está transcurriendo bien y si hemos superado, creo yo que brillantemente por parte tanto del ponente como por parte de ustedes, que fueron muy activos en cuanto a las preguntas, pues la ponencia, que es a la hora más soporífera, entre comillas, que es las 3 de la tarde, que el cuerpo directamente lo que te está pidiendo es un poquito de comodidad, estar delante de la tele, viendo la 2 y todas estas cosas, ¿no?, que suele ocurrir. Pues ahora que ya estamos descansados, creo que estamos bien hidratados y bien comidos con esta merienda, pues bueno, un placer. Además, cambiando un poco de tercio también, pasando un poco del tema un poquito más académico y más teórico a un perfil un poquito más funcionarial y más adaptado, evidentemente, a los perfiles que tienen ustedes. Tenemos a Ignacio Bernal Millán, que es el jefe del Servicio Técnico de Planeamiento Territorial Occidental de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Emergencia, y que nos va a hablar sobre todo el tema del planeamiento insular sectorial, tanto desde la perspectiva del pasado, el presente y el futuro con las modificaciones de la Ley 14/2014 y la nueva perspectiva en cuanto a la importancia del planeamiento de proyectos. Sin más, muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización la invitación por poder formar parte de estas jornadas de presente y futuro del planeamiento insular de Tenerife, promovidas por el Cabildo Insular de Tenerife y organizadas por la Universidad de La Laguna, su Fundación General y la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico, ACADUR. Especialmente, mención especial me gustaría hacer para Teresa Navarro, compañera mía, que con su diligencia a la hora de organizar y simpatía, pues logró embaucarme con gusto para abordar esta ponencia. Me imagino que con todo lo que llevan de jornada, que comenzó ya allá por las 9, la mayoría de ustedes estarán bastante cansados, con lo cual, aunque puede parecer a primera vista un poco árido el tema, voy a intentar hacer lo más ameno posible y bueno, que participen lo más posible también, como en la ponencia anterior. Como habrán podido ver en el programa, pues mi nombre es Ignacio Bernal Millán, pero más o menos todo el mundo me conoce como Iñaki. Llevo ya más de 15 años en la isla de Tenerife y la mayoría del tiempo he estado relacionado con el mundo de la planificación. A lo largo de mi vida he desarrollado otros tipos de trabajo. He trabajado en el sector de la construcción, tanto para una empresa como autónomo. También he estado en el sector público, en una empresa pública, en un ayuntamiento, el de Granadilla, que veo gente por aquí, y se agradece ver a antiguos compañeros. Y finalmente he acabado en la empresa pública en GESPLAN y en la consejería. Durante todo este tiempo he visto un factor común en todo mi trabajo, ¿no? Y es la dificultad de coordinar diferentes partes e integrarlo todo en un mismo elemento y hacerlo además todo de una manera coherente, ¿no? En la obra, pues resulta pues que el cable del fontanero lo pisaba el albañil y entonces podía hacer un entuerto. Después, a la hora de redactar proyectos, tenías que armonizar un poco los intereses del promotor con la normativa y hacer un producto más o menos de calidad. Y lo que veo que también la planificación de políticas públicas sectoriales sobre el territorio viene siendo aproximadamente lo mismo. Y es cómo pueden coordinarse las diferentes políticas sobre un mismo territorio. En la actualidad, pues, como han dicho ahora en la hora de la presentación, trabajo en la Dirección General de Ordenación del Territorio y estoy en el Servicio Técnico de Planificación Territorial Occidental, que es una unidad administrativa de la que tengo suerte participar por el tipo de trabajo que desarrolla. Y es un trabajo que, desde luego, tiene de todo menos monotonía.
van pasando instrumentos de lo más dispar, ya puede ser energía, carreteras, trenes. Al final tienes que enterarte un poco de todo y ver de qué manera pueden desarrollarse de forma coherente en el territorio y pueden armonizar sus intereses. Esto requiere un esfuerzo grande porque, claro, cada instrumento, cada expediente, te tienes que meter en un sector diferente. Ahora mismo me viene en la cabeza que tengo en el despacho, pues, planes hidrológicos, planes de comercio, molinos de viento, y digo, bueno, pues es interesante, pero también requiere su esfuerzo. Bueno, la conferencia que voy a dar la voy a estructurar en 3 partes, un poco siguiendo el título de la jornada. La jornada se refiere principalmente al presente y futuro, pero también quiero referirme al pasado, ¿no? Y así un poco, para hacerlo un poco más entretenido y dentro de la cultura pop que vivimos, lo he ilustrado con una imagen. El pasado tenemos a Raquel Welch, Nace un millón de años, una película de los años 60, que se rodó precisamente en Canarias. Fue rodada en Lanzarote, en la Cueva de los Verdes y en Timanfaya, en Gran Canaria y en el Parque Nacional del Teide. El presente lo he representado con El regreso al futuro, que hace escasamente 10 días tuvo el futuro, fue entonces, ¿no? Había venido Marty McFly aquí. Y el futuro lo represento con una imagen de Blade Runner, que también es una película de los años 80 y que se desarrolla en Los Ángeles del 2019, o sea, dentro de una patada. Lo cual me hace pensar que van pasando los años y me va quedando cada vez menos pelo en la cabeza. Pero bueno. Bien, vamos a empezar ya con el pasado. Vale, para ilustrar un poco que las políticas sectoriales han existido sobre el territorio desde siempre, desde siempre. El primer ejemplo que voy a poner es Stonehenge. Finales del Neolítico, alrededor del siglo XX a.C. Y dirán, ¿y esto qué tiene que ver un poco aquí, no? Pues una sociedad que tenía ya, o sea, que ni siquiera era una sociedad, seguía siendo nómada, no tenía poblaciones fijas, hace un equipamiento de trascendencia supralocal, podemos decir, destino socio-religioso, no se sabe muy bien, que ya tiene unas dimensiones y una envergadura y son destinadas a perdurar en el tiempo. O sea, esto tiene 30 metros de diámetro y está hecho con la cabeza porque tiene una orientación que permite el paso del sol, el solsticio y todo esto. Bueno, pues ya desde entonces, ya las políticas territoriales, las políticas sectoriales tenían implicaciones en el territorio. La siguiente, bueno, voy a parar al principio por las civilizaciones antiguas y después ya damos un paso ya a la zona más contemporánea. El siguiente ejemplo que quiero tratar es Egipto. Egipto, una civilización que fue hegemónica y que duró 3.000 años, pues podría hablar de las pirámides y de los templos que se desarrollaron a lo largo del Nilo, pero lo que caracteriza en sí a la civilización de Egipto es la agricultura. No solo la organización del territorio, sino la vida toda versaba sobre la agricultura. Estaban condicionados, o sea, realmente en la foto aérea se ve, toda la civilización está, pues, corre a lo largo del cauce del Nilo y además está limitada por desierto a ambos lados. Entonces, no les quedaba otra que adaptarse a esas circunstancias y llevar a cabo la agricultura de la manera más eficiente, ¿no? En la vida tenían 3 periodos
dependiendo si el Nilo estaba crecido, si tocaba plantar o recoger. Pues esto fue lo que caracterizó y cómo se traduce, digamos, la política sectorial prevalente en el Egipto antiguo. De ahí quiero pasar a Mesopotamia, que digamos que tiene ciertas similitudes con Egipto, porque digamos que también lo que propició el desarrollo de esta civilización grande fue la agricultura. O sea, realmente la diferencia es que la orografía es bastante distinta. Hay dos ríos, Tigris y Éufrates, y entre medias hay una serie de valles fértiles y llanos. ¿Qué desarrollaron? Pues una red de canales bastante importante que permitió el desarrollo agrícola y, por tanto, económico de la civilización. He traído el ejemplo de Babilonia, no por la importancia del desarrollo urbanístico que tuvo la ciudad en su momento, sino porque incorpora también dentro de la ciudad canales, obras hidráulicas con relación pues a la movilidad y la defensa de la ciudad. Bien, seguimos. Y el siguiente ejemplo que traigo es de Grecia. En Grecia el hombre es la medida de las cosas, se instaurará la democracia, su organización se basa en ciudades-estado, pero bueno, uno empieza a pensar y dice, ¿qué es lo importante del pueblo griego? Pues realmente era un pueblo comercial que se volcaba al mar, y gracias a eso, pues digamos, pudo tener esa importancia y ese desarrollo, ¿no? El ejemplo que he traído es el puerto de Pireo. También es una política sectorial, puerto. Y fue un encargo que hizo Pericles a Hipódamo de Mileto, para aprovechar un puerto comercial que había y dos puertos militares. Y pensando, pues estableció una ordenación de toda la zona, con una zona comercial, con la zona militar, donde estaba además el polvorín, y un ágora, una zona intermedia que servía un poco de conexión. Me llamó mucho la atención que este plano, esta disposición, esta ordenación de hace 2000 años, actualmente pues incluso hasta parezca contemporánea, moderna. Podría ser Las Palmas o pues Barcelona. Con la siguiente civilización romana, ¿qué es lo que quiero destacar? Pues, hombre, la ciudad romana pues muy interesante, ¿no? El Cardo, el Decomano, los foros, todas las instalaciones que tenían asociadas, las termas, los circos, los teatros. Pero para mí lo más importante o el legado más importante lo hicieron en cuanto a la red viaria, ¿no? Un tal Dionisio de Halicarnaso dijo una vez que la extraordinaria grandeza del Imperio Romano se manifiesta sobre todo en tres cosas: los acueductos, los caminos y la construcción de drenajes. Pues centrándonos en uno de ellos, vamos a ver pues la red de caminos, ¿no? La ambición o el interés por la red de caminos partió prácticamente del inicio de la expansión territorial del Imperio Romano y sufrió una evolución pues a lo largo de la historia. De ser unos caminos de tierra, después mejoraron la tecnología y al final fueron empedrados. Pero curioso es que la mayoría de los caminos, y esto es una curiosidad, son en línea recta. Son en línea recta y uno se pregunta, ¿por qué no sabían hacer curvas? No, pues sí que sabían hacer curvas, pero el espíritu romano es sobre todo práctico, pragmático. O sea, tenían un método de construcción que era con unos gálibos, ¿no? Y sobre ahí nivelaban, tiraban recta y construían así. Entonces, hacer una curva a ellos les suponía un esfuerzo
un esfuerzo de tiempo y preferían trazar una ruta y cargarse pues elementos naturales, las dificultades que se fueran encontrando, que ir en curva, ¿no? Bueno, la realidad es que lo hicieron sobre todos los sitios, y cuando cayó el Imperio Romano ya tenían más de 51.000 kilómetros construidos de vías a lo largo de todo el imperio. Bueno, siguiendo nuestro pequeño viaje histórico, dejamos ya las civilizaciones antiguas y vamos a entrar de pleno en la edad contemporánea, en el París de la segunda mitad del siglo XIX, donde Napoleón III encarga al barón de Haussmann la remodelación de París, ¿no? Existen nuevas inquietudes en la sociedad, la sanidad y la seguridad de las calles, y el París viejo pues es un sitio con muchos recovecos, calles estrechas que permiten la delincuencia, y no son sitios saludables, no son sitios sucios, oscuros. Bueno, pues el barón Haussmann se encarga de redactar todas estas arterias, los bulevares, que pues van siendo lugares con zonas verdes, amplios, saneados y aireados, y implanta la burguesía parisina en estas zonas, y las clases bajas pues salen un poco reflejadas, salen pues a las zonas exteriores. Pero aquí me gustaría llamarles la atención en este planito, que es la Avenida de la Ópera, que indica un poco las casas que tuvo que expropiarse para hacer una avenida. Lo que quiero poner de manifiesto es que esto responde más a un urbanismo de proyecto que a un urbanismo de plan, que responde más a una manera de hacer, vamos a decir, romana, de línea recta, que de integración de un casco histórico, de unos valores que tenemos ahora un poco evolucionados, ¿no? Y esta es la dualidad que voy a exponer a partir de ahora, ¿no? Cómo mientras existen ejemplos en la cultura contemporánea de urbanismos de proyecto, también, a su vez, existen ejemplos de urbanismo de plan. Simultáneamente, esto es contemporáneo con el plan Haussmann, pues se desarrollan proyectos urbanos como el Plan Cerdá en Barcelona y la ciudad lineal de Arturo Soria en Madrid. Y a diferencia de lo que Haussmann planea en París, pues Cerdá, Ildefonso Cerdá, lo que hace es respetar el casco histórico de Barcelona y crea una trama de ensanche, donde, ya lo conocen todos, en cuadrícula y con unas diagonales para facilitar el transporte. Son planos pues ejemplares, digamos, ¿no? Este ya es un poco mezcla de proyecto y plan, porque, claro, Arturo Soria estaba metido en operaciones inmobiliarias asociadas a trazados viarios, ¿no? En tranvía. Participaba en tranvía, en Metropolitana de Madrid sería o algo así, y desarrolla toda una ciudad en la conexión de dos núcleos urbanos con la edificación a ambas partes de la ciudad. Bueno, pues la dualidad existe. Urbanismo de plan, urbanismo de proyecto. Ya viniéndonos a un poco más zonas más contemporáneas, el siguiente proyecto que quiero poner aquí es la M30 de Madrid. Que la M30 de Madrid pues son 32 kilómetros alrededor de Madrid, con un radio más o menos de 5 kilómetros. Fue una idea conceptuada en 1929 en un concurso de ideas, y realmente se ejecutó entre el 70, que empezó su construcción, y por los años 90 fue cerrado por la zona norte, en la Avenida de la Constitución, en una zona más urbana.
Se conceptuó como un tercer anillo a la ciudad de Madrid, por eso su nombre es M30, y lo que ha sufrido es evolución con el paso del tiempo, ¿no? Fue creado casi como un proyecto, incorporado después al planeamiento en el Plan General del 41, y después, con el transcurso del tiempo, se ha visto que esta gran infraestructura viaria, que es la única autopista de titularidad municipal, ha tenido que ser remodelada para quedarse integrada en Madrid de la mejor manera posible, ¿no? Que han sido las obras que con las que Gallardón ha hipotecado a Madrid durante, pues va a estar 40 años pagando toda la construcción de Madrid-Río, Parque Madrid-Río, ¿no? Precioso, dicho sea de paso. Bueno, y con esto llegamos al presente. El presente, pues la imagen es significativa. A mí se me pone así la cabeza cada vez que viene un expediente nuevo. Digo, vamos a ver por dónde lo agarro, ¿no? Bueno. Vale. Hasta ahora, pues eso, vimos los ejemplos a lo largo de la historia y aquí vamos a ver cómo tienen que estar insertadas las políticas sectoriales en los instrumentos de ordenación, el porqué de su integración y cómo han de coordinarse. Bueno, como es conocido, tras la aprobación de la Constitución, las competencias en materia de ordenación del territorio fueron transferidas a las distintas comunidades, ¿no? En Canarias, el marco que regula la materia de ordenación se configura principalmente por el texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000 y por la Ley 19 de 2003 de las directrices por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo. Me voy a centrar principalmente ahora en dos instrumentos para que vean en qué medida este sistema de planeamiento integra las políticas públicas sectoriales. Fue una cuestión casi de origen, o sea, en la redacción de las mismas directrices intervinieron todos los sectores, todos aportaron, mira, para la energía considero que esto es mejor, para los transportes intenta regularlo de esta manera. Fue una obra, yo creo, bueno, pues producto un poco de una ideología que integre todos los conjuntos y lo haga de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, las directrices es la cúspide del planeamiento, del sistema de planeamiento canario, que, como saben, está integrado y jerarquizado, y tiene la siguiente estructura. La directriz 4 ya establece la estructura que después se desarrolla en sucesivos títulos, ¿no? Tiene un título dedicado a recursos naturales, otro a energía y residuos, otro a ordenación territorial, otro transportes y comunicaciones, otro patrimonio cultural y paisaje y otro actividad económica y territorio. Cada título de estos después se subdivide a su vez en capítulos. Pues después vamos a ver cómo cada capítulo incluye una normativa sectorial para que vean cómo se crea una red bastante compleja, ¿no?, de actuación. Por ejemplo, el título de recursos naturales pues tiene el capítulo de biodiversidad, donde está la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, creo que se llama, las directivas europeas, los planes de zonas de especial conservación, los catálogos de especies protegidas, etcétera. Otro capítulo es de calidad atmosférica, acústica y lumínica, donde tenemos pues la ley del cielo, por ejemplo, la ley del ruido, la ley también, de calidad de aire y protección de la atmósfera. En aguas tenemos una directiva marco de aguas, una ley de aguas estatal, una ley de aguas autonómica. En recursos forestales, la ley de montes, y en geológicos, pues la ley de minas. Por ejemplo, eso todo en el título de recursos naturales. En el título de energía y residuos también
A su vez, pues tenemos otro galimatías. Tenemos la Ley 1197, reguladora del sector eléctrico, y a su vez un montón de legislación básica estatal que regula pues, el sector de hidrocarburos, la exploración, transporte, distribución y comercialización, bastante extensa también. Y en cuanto a residuos, pues puede citarse, por ejemplo, la Ley Estatal 22/2011 de residuos y suelos contaminados o la Ley Autonómica 199 de residuos de Canarias. Siguiendo con la ordenación, la estructura de las directrices, el siguiente título es la ordenación territorial, que, digamos, con la ley, el texto refundido y las directrices ya tendríamos suficiente, pero incluye en este apartado la ordenación del litoral, con lo que también tendremos que tener en cuenta la ley de costas y la ley de modificación de costas, la 2/2013. En el título de Transporte y Comunicaciones, los diferentes capítulos que va teniendo. Como ven, el paisaje que dibuja es gigantesco. O sea, dice, son ciento y pico directrices, pero claro, se ramifican de tal manera que al final la complejidad que tiene es difícil de abarcar. Y yo creo que un poco esta es una dificultad que tiene el sistema de planeamiento, que intenta abarcarlo todo y al final, pues, quien mucho abarca, pues, poco aprieta. En transporte y comunicaciones, los capítulos que tienes el de sistema de transporte, que en cuya rama puede citarse la Ley 13/2007 de ordenación del transporte por carreteras, puertos, donde tenemos la legislación básica estatal, el Real Decreto Legislativo 2/2011, con el texto refundido de la Ley de Puertos y Marina Mercante, la Ley de Puertos Canarias, la 14/2003, aeropuertos. Es un sector muy importante para las islas porque las servidumbres aeronáuticas nos marcan el planeamiento en bastantes sitios y de forma bastante importante. La red viaria, en cuya ordenación hay que tener en cuenta la Ley 991 de Carreteras de Canarias. Y, finalmente, las telecomunicaciones y la sociedad de información, en la que hay que considerar la Ley Estatal 9/2014 General de Telecomunicaciones. Me estoy refiriendo en este apartado nada más que a lo que son leyes, sin aludir, digamos, a reglamentos de desarrollo de las leyes. En cuanto al patrimonio cultural y el paisaje, pues en patrimonio cultural tenemos la Ley de Patrimonio de Canarias, la 499, y en paisaje el Convenio del Paisaje Europeo, ratificado en España en 2007, que entró en vigor en el 2008. Y finalmente, bueno, pues acabar ya con el último título de las directrices dedicado a actividad económica y territorio, en la que en el turismo, pues la Ley de Ordenación del Turismo y la Ley de Renovación y Modernización Turística juegan pues su papel en el título. La actividad agraria, pues con la Ley 6/2009 de medidas urgentes y he metido aquí la Ley de Pesca, pero bueno, también tiene su legislación. Y acabaríamos con construcción, industria y servicios también, pues que tiene su legislación específica. Como pueden ver, el instrumento es integrador de todas las políticas sectoriales que tienen repercusión sobre el territorio e interactúa con cada una de ellas. Contempla, además, un mayor desarrollo de cada una de estas en sus correspondientes directrices sectoriales. Pero, digamos que estas directrices sectoriales, a lo largo de los 12 años que llevan ya de vigencia las directrices, prácticamente no se han desarrollado. Se han quedado aprobadas directamente las del turismo, que se aprobaron con las de ordenación general, y las de telecomunicaciones. Bueno, el siguiente instrumento, digamos que esto es la cúspide del planeamiento, y ya desde allí, ya todas las políticas sectoriales
guardan una relación con relación a la ordenación del territorio. El siguiente instrumento que quiero poner aquí, en Tenerife, es el Plan Insular de Ordenación del Tenerife, que sería el segundo en escalafón y que directamente hace de paraguas para todas las políticas sectoriales y que después vincula a los planes, al planeamiento urbanístico, al planeamiento general. Bueno, pues este instrumento, como saben, se estructura su normativa, bueno, y su memoria en consecuencia, ¿no?, en 3 títulos, de los cuales, pues, uno es de disposiciones generales, otro de determinaciones territoriales y el tomo 3 de disposiciones sectoriales. O sea, realmente ya incluye un apartado específico para todas las cuestiones sectoriales. Aquí, bueno, a mero título de nombrarlos, pues tenemos el capítulo 1 de protección de los recursos naturales. Esto guarda cierta similitud con el reparto que hacen las directrices, ¿no? El capítulo de dotaciones, el de infraestructuras, usos primarios, actividades extractivas, industrias, actividades terciarias, turismo y residencia. Como ven, está todo integrado también en el mismo sistema. Pues del análisis tanto de las directrices de ordenación como del Plan Insular de Ordenación, se ve que todo esto forma todo un uno, ¿no? Es como el pegamento. A ver cómo salgo yo de este hormigón. Pues está ahí, en ese punto estamos, ¿no? Pero, de todas maneras, nos podemos preguntar, ¿tienen que estar integrados o no tienen que estar integrados? Pues vamos a ver a continuación por qué razón deberían o deben estar integrados. Desde un enfoque global, el motivo principal es conseguir defender el interés general, que desde la óptica del territorio está presente en la función social del suelo. Además, esta observancia sectorial o coordinación provoca beneficios a 2 niveles diferentes. Desde la óptica del planificador, se obtiene un carácter integral de la ordenación. Es decirlo, por decirlo con otras palabras, se obtiene un cuadro con toda la gama de colores completa. Desde la óptica sectorial, se logra preservar o integrar los bienes y planes adscritos a la competencia de la Administración sectorial. ¿Cómo se logra este objetivo de coordinar y las distintas políticas sectoriales? Pues en el planeamiento de Canarias el principal sistema es a través del informe de consulta y el informe propiamente dicho, que se rigen siempre por el principio de cooperación interadministrativa contemplados en los artículos 10 y 11 del texto refundido. Según este artículo, todos los instrumentos de planeamiento tienen que pedir de forma, digamos, en el trámite ordinario, el informe de consulta con el avance y el informe propiamente dicho con la aprobación inicial y la información pública. A su vez, estos informes pues, pueden tener un sentido dependiendo de las alegaciones que se estimen necesarias para la defensa del bien que tiene asignada la Administración sectorial. Puede tener un sentido favorable, condicionado o desfavorable, viendo un poco la afección. Y, claro, estos informes después deben considerarse y puede llegarse incluso a un sistema de resolución de conflictos, que en el momento que digamos que esas observaciones hay intereses contrapuestos, hay que reunir a las partes y que se llegue a un acuerdo. También hay otra posibilidad de articular la cooperación a través de la Comisión de Seguimiento, que es un órgano con carácter voluntario, interadministrativo, de cooperación
de carácter temporal regulado en el artículo 14 del Reglamento de Procedimiento y cuyo objeto es coordinar previamente las propuestas y de propiciar durante su transcurso el seguimiento conjunto de la tramitación. Bueno, ¿y qué consecuencias tiene no tener en cuenta las servidumbres sectoriales? Pues, primero, una descoordinación en la gestión del interés general. Esto puede dar lugar a revocar actos administrativos, a indemnizar a gente y todo esto al margen de la opinión ciudadana. ¿Quién dio la licencia para 24 viviendas en medio de la carretera? Pues qué mal estamos, ¿hacia dónde vamos, no? Y aparte de eso, puede dar lugar también a contenciosos entre administraciones que pueden dar lugar a la anulación del instrumento de planeamiento correspondiente. A continuación voy a exponer 4 ejemplos de forma sucinta, porque creo que ya me estoy un poco marchándome del horario, para ver que esto puede afectar a cualquier tipo de instrumento, ya sea de ordenación territorial, de los espacios naturales, urbanísticos, y que además cualquier persona puede impugnar. O sea, que no es una cuestión, no va ligada a ningún estereotipo de asociación ni nada. Y es más, normalmente los jueces, los magistrados, en el momento que ven un defecto de forma, se despachan el problema rápidamente, anulan y se quedan tan anchos. El primer ejemplo que quiero traer aquí es el Plan Insular de La Palma, que su tramitación duró como 5 años. Digamos que puede considerarse una media de los planes insulares modernos, una tramitación de 5 años. Y que al final se encontró con un informe sectorial que no tuvo en total consideración en el documento que se aprobó. En cuanto a que un plano y un artículo, a un plano le faltaba un sombreado, que la zona de servidumbres de ruido no es baladí, y a un artículo una frasecita, una coletilla, para que se respetaran también las servidumbres. Bueno, pues por este motivo, casi 5 años de trabajo y sus respectivos recursos económicos se van a la papelera. En el caso que estábamos hablando, el que demandó fue el Ministerio de Fomento, la Dirección General de Aviación Civil, los demandados el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma, y la causa, lo que estábamos hablando, no incluir en el documento aprobado definitivamente la zona de servidumbre de ruido y su zona de servicio. El fallo, pues, era anular el decreto 71/2011 y lo que salvó, digamos, un poco el instrumento fue que especificó en cuanto a que que las afecciones acústicas aplicables a los ámbitos incluidos en las huellas de ruido que figuran en el plan director del Aeropuerto de La Palma y plan de aislamiento acústico de La Palma no han sido recogidos en los planos P4 y P401, de tal manera que se pudo subsanar este defecto. El siguiente ejemplo que traigo, ya ahora quitado el plan insular, es el plan territorial parcial de la plataforma logística del sur de Tenerife. Pues, es un ejemplo bastante esclarecedor. La verdad que la sentencia merece la pena leérsela. Como ven, es un ámbito territorial situado en el sur de Tenerife que digamos, intenta ordenar de forma conjunta tanto el sistema aeroportuario, el sistema portuario y el polígono de Granadilla, ¿no? Digamos, establecer unas directrices conjuntas de ordenación. El demandante, pues, fue la Asociación Tinesfiña de Amigos de la Naturaleza, ATAN, y digamos que tuvo que recurrir al Tribunal Supremo, dado que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pues, había dado razón a la Administración, al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife. Pero el fallo en casación estimó el recurso y después anuló el plan territorial parcial. La causa de
de la anulación? Pues la falta de solicitud de informes preceptivos y vinculantes de defensa, del Ministerio competente en materia de telecomunicaciones, de la Administración competente en materia de agua, de la Administración competente en materia de carreteras de interés general estatal, no estamos hablando de carreteras de Canarias, por el hecho de que el aeropuerto suele comunicarse con una carretera de interés estatal, y por faltar también uno de los informes de la Dirección General de Costas en materia de costas, ¿no? Es interesante entrar en las consideraciones generales y las consideraciones particulares de la sentencia, pero bueno, lo podemos dejar un poquito de lado para continuar y centrarnos un poco más en el futuro, ¿no? Que es lo que nos espera. Otro ejemplo que traigo aquí que afecta a un instrumento de ordenación de espacios naturales es una sentencia que hubo sobre el paisaje protegido de Costa Centejo, que también se anuló a su vez por una empresa particular por la omisión de la solicitud del preceptivo informe de costas. Y finalmente, ya en todas las escalas, hemos barrido la escala general, territorial insular, la territorial, los espacios naturales, y vamos al estudio de detalle, a la escala urbanística más pequeña, en el Parque Marítimo de Santa Cruz, en el cual, a los efectos que nos interesa, un particular, por eso digo que puede ser cualquiera, Luis Enrique, demanda, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula el estudio de detalle por no haber pedido el informe a la Administración competente en materia de carreteras. Saben que la vía del litoral es de interés regional y pasa justo entre el auditorio y el Parque Marítimo. Bueno, pues es interesante y es complejo. Es interesante porque hay que tener en cuenta a todas las administraciones, y es complejo porque no solo tenemos que tener en cuenta el momento de la solicitud de informe de consulta y el informe sectorial, propiamente dicho, sino que tenemos que remitirnos, y así lo recoge también el artículo 33 del Reglamento de Procedimientos, a la legislación sectorial de cada materia para saber qué informes tenemos que pedir, en qué momentos y pidiendo qué cosas. Vamos a hacer un breve repaso de todos los informes sectoriales preceptivos, y para que vean el número y la complejidad que tiene el tema. En materia de puertos, hay que tener en cuenta un informe que hay que pedir a Puertos de Canarias, según el artículo 13 de la Ley de Puertos de Canarias, que tiene que solicitarse antes de la aprobación inicial. A Puertos del Estado, también, hombre, estamos hablando siempre que exista una afección a la infraestructura pertinente. Y en ese sentido también se decanta un poco el artículo 22.3 del Decreto Legislativo 7/2015, de la Ley del Suelo Estatal, que hay que consultar a las administraciones, a los titulares de las infraestructuras que tengan afección, ¿no? Bueno, Puertos del Estado, en el momento que se le afecte, antes de la aprobación inicial, a Costas, en dos momentos procedimentales, antes de la aprobación inicial y antes de la aprobación definitiva, a Defensa, que es antes de la aprobación definitiva, en el caso de que afecte también a instalaciones de defensa, a Telecomunicaciones, esto viene pues relacionado con el tema de la anulación del plan territorial parcial, a Carreteras Canarias también, que hay que pedirle antes de la aprobación inicial, a Aviación Civil, al informe sobre servidumbres aeronáuticas, que tiene que ser también antes de la aprobación inicial, creo recordar.
y después mandar otra vez el informe para ver que se han subsanado las condiciones o las observaciones que planteaba. Y en materia de agua, también reflejado en el decreto legislativo, en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, como consulta, pero también es vinculante y preceptivo. Antes no especifica, ¿no?, el momento, pero se supone que es ya con la aprobación inicial o antes de la aprobación inicial para que puedan emitir informe. Finalmente, pues hay que también tener en cuenta el informe del Cabildo de Patrimonio, regulado en la Ley de Patrimonio de Canarias, que se establece en el artículo 8.3, apartado C, el informe sobre compatibilidad de los espacios naturales, y en materia de ruido, pues si existiera o existiese una infraestructura que hubiera realizado una zonificación acústica, pues el informe, digamos, relacionado con las servidumbres acústicas a la que se ve sometido el plano proyecto. Bueno, pues dicho esto, pasamos a ver qué problemática presenta el sistema de planeamiento de Canarias en la ejecución de las políticas sectoriales sobre el territorio. Bien, como habíamos dicho, el marco en materia de ordenación del territorio de la comunidad autónoma fue configurado en el año 99, que se refundió, apareció la Ley de Ordenación del Territorio, y en el 2000 se refundió en el decreto legislativo, el texto refundido, con la Ley de Espacios Naturales de Canarias. ¿Se acuerdan de la dualidad que exponíamos entre urbanismo de plan y proyecto? Pues digamos que de origen el marco, la Ley de Ordenación del Territorio apuesta decididamente por el urbanismo de plan. Esta intención tenía reflejo, pues, en la primera disposición de carácter general. Digo tenía porque se ha modificado la redacción del artículo 9 de la Ley de Ordenación del Territorio, ¿no?, y que leo ahora. Las administraciones públicas competentes en materia de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística o sectoriales con relevancia sobre el territorio ejercerán sus potestades mediando la correspondiente planificación previa. Es decir, ya desde el principio está hablando de que las administraciones públicas sectoriales, para ejercer su potestad, tiene que haber una planificación previa. Salvo excepciones expresamente establecidas en esta ley, la ejecución de todo acto de transformación del territorio o de uso del suelo, sea de iniciativa pública o privada, habrá de estar legitimada por la figura de planeamiento que fuera procedente legalmente para su ordenación. La Ley 1414 modificó este artículo, habla del sistema integrado y jerarquizado y que tiene que estar todo, digamos, coherente, de forma coherente, ¿no? Tiene que estar coordinado más o menos. Pero digamos que esta ley es un cuerpo muy compacto y cambiando simplemente el artículo 9, yo creo que no hay cambio ninguno. Como no se... Vamos, como el anillo único de Saurón, como no caiga en el monte del destino y se cree una ley nueva, esto va a seguir así. Y digo esto porque todavía tiene su reflejo esto en el artículo 88.4 y en el reglamento de gestión y ejecución, en el artículo 5. O sea, para poder hacer algo hace falta una planificación previa y un instrumento de planeamiento que legitime el uso o la infraestructura. Bueno, transcurrido el tiempo desde la entrada en vigor de la ley hasta nuestros días, pues se ha revelado una problemática en cuanto a que el sistema de planeamiento manifiesta una cierta inoperatividad, ¿no?, debido, pues, fundamentalmente a estos puntos que he puesto yo un poco reflexionando sobre el tema, ¿no? Por un lado, la lentitud de la tramitación de los instrumentos de planeamiento.
Por otro, el planeamiento es cascada. Hay una remisión siempre de ordenación que puede ser de arriba abajo o de abajo arriba o incluso de forma lateral. Existe una complejidad del sistema de planeamiento jerarquizado e integrado, y a esto además se le añaden pues unas cuestiones, unos problemas derivados de la política de gobernanza. Hay una dependencia muy grande al momento político, existe una luz legislativa, una diarrea normativa, excesiva, y después también, por otra parte, existe una cierta tendencia a no contemplar, digamos, por ausencia, o por omisión o por acción, las observaciones sectoriales. Respecto a la lentitud de tramitación, pues lo que quiero manifestar, lo primero es que hay que ver qué alejadas están las previsiones de los legisladores con la realidad. Estaba mirando el reglamento de procedimientos y resulta que un plan insular, un plan general, son 2 años de tramitación. Un plan territorial son 18 meses. Pero un PAT, 4 o 6 meses sí tiene información pública, y unos planes urbanísticos de desarrollo 6 meses. O sea, ¿qué falta de coherencia o de percepción de la realidad, o qué alejado está el legislador de lo que en realidad pasa, ¿no? Estamos hablando que el tiempo medio de los últimos planes insulares, impulsados con cierta, digamos, intención, o sea, con ánimo de que salieran adelante, son 5 años. Los planes generales, pues también, dependiendo si hay financiación e intención detrás, pueden estar alrededor de ese tiempo. Otro ejemplo que viene un poco para decir qué lejos está el legislador de la realidad es los famosos planes territoriales insulares de ordenación turística, los PTOTI. La ley, a mí me encanta leer el prólogo de la ley, de la ley 19 de 2003, que dice que es una figura excepcional, un instrumento ágil de contenido sucinto y procedimiento abreviado, ¿no? Entonces lo lees y se te llena la boca y dices, ¡ah, qué buenos somos! De verdad, que hacemos las cosas fenomenal. Resulta que han pasado 12 años y hay islas que no tienen su plan territorial turístico aprobado, ni siquiera. Bueno, pues esa es la realidad que nos encontramos. Respecto al planeamiento de cascada, antes ya di un poco atisbos de cómo funciona, ¿no? Hay una cierta tendencia en la tramitación de los instrumentos no abordar, digamos, los problemas fundamentales o problemas que pueden obstaculizar el trámite del instrumento. ¿Y qué hago? Pues lo remito a un plan territorial especial o a un plan parcial. Me quito el problema de encima y ya se verá qué pasa con él. Con lo cual, mi instrumento puede aprobarse, pero el fondo es que estamos procrastinando el problema. Estamos haciendo una remisión en el tiempo, a un tiempo indefinido, y todos los usos e infraestructuras pues se ven paralizados en ese sentido. El Plan Insular de Tenerife, por cierto, contemplaba 92 planes de desarrollo inicialmente en el año 2002, y menos mal que racionalizaron un poco el sistema y lo han reducido a 60 y pocos. Bueno, pues de esos 60 y pocos, no sé más o menos, pero creo que habrán salido un 10, un 15%, a lo mejor en 15 años que llevamos ya de plan insular. Pero también pasa al revés. Los instrumentos, digamos, jerárquicamente inferiores intentan abordar a lo mejor determinadas cuestiones pues que no les son propias. Me estoy hablando de la Directriz 50 de riesgos, ¿no? A lo mejor un estudio de detalle a lo mejor no tiene medios, no tiene recursos para abordar ese problema y hacer un análisis de todos los riesgos que le pueden venir, terremotos, inundaciones, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Pues bueno, ya habrá un plan de riesgos que me diga algo sobre todo esto, ¿no? No deja
deja el tema en vacío y lo remite también para arriba. Es otra manera, ¿no? Bueno, aparte, además de estas cuestiones de remitir, tenemos lo que es la ejecución del planeamiento, que esto ya, digamos, no son cuestiones achacables al sistema de planeamiento en sí, sino a toda la dificultad que lleva a gestionar y ejecutar el planeamiento. De todas maneras, obstaculiza lo que es el desarrollo de políticas sectoriales, porque hasta que, digamos, un suelo no está urbanizado o no está desarrollado, pues evidentemente no puedo implantar mi infraestructura. Relacionado con el tema del desarrollo de todo el planeamiento remitido, también está la complejidad del sistema de planeamiento. Porque dado que es un sistema jerarquizado e integrado, pues tengo que ver qué macla, cuántos planes tengo por encima, cuántos planes tengo por un lado, y bueno, por debajo menos mal que no. Pero el plan insular tiene que tener en cuenta las directrices de ordenación general y las sectoriales. Pero ¿y el plan general? El plan general ya se le maclan, se le superponen tanto las determinaciones de las directrices como las del plan insular y de algún plan territorial especial que le vaya. Es decir, se van empezando a superponer determinaciones y obligaciones que al final crean una macla muy, muy compleja que evita a lo mejor que la última cuestión, que a lo mejor es, pues, quiero hacer una fábrica de reciclaje o quiero, pues no se pueda llevar a cabo. Y en cuanto a las cuestiones de gobernanza, pues bueno, yo creo que todos somos conocedores de ellas, ¿no? La primera, yo la puedo achacar a los periodos de gobierno, que cada 4 años tenemos elecciones y cada 4 años hay unos planes que hay que aprobar en un año que se me vence la legislatura o que ahora no lo saques, que no me interesa, porque es que esto es poco popular y vamos a ver qué pasa si se aprueba el plan general con todos los vecinos echados encima. Pues claro, los cambios de gobierno y estos periodos tienen su trascendencia. La segunda que aludía aquí es el alud normativo. Resulta que en la última legislatura estatal se vanagloriaba el partido que gobierna, que bueno, es el PP, pero podía ser otro, en que se han aprobado en torno a 100 leyes, 40 de ellas en el año 2015. Vivimos en un mundo que va demasiado rápido, o sea, no deja asimilar las cosas. Con esas 40 leyes nuevas tengo que modificar las directrices, los 4 planeamientos territoriales pertinentes o los que correspondan y después aplicarlo al planeamiento urbanístico. ¿Qué política sectorial puedo llevar a cabo, ¿no? con ese cambio normativo? En Canarias fueron 14 leyes en el último año. Claro, todos estos cambios pueden tener su repercusión en el planeamiento y puede que obliguen incluso a nuevos instrumentos que no existían antes. Y ya dentro de esta cuestión de gobernanza, hacía alusión antes a la actitud de determinadas actuaciones, de administraciones actuantes, de mantener sus criterios, aunque los mismos no respeten el marco territorial y sectorial. Nos encontramos siempre, a lo mejor, digamos, con una comodidad o con una predisposición a mantener nuestra intención inicial sin tener en cuenta a los demás. Me vienen a la mente pues 2 ejemplos, uno de nivel autonómico y otro de nivel insular. El autonómico es el concurso eólico. El concurso eólico que el Ministerio de Industria, que es el Ministerio de la Consejería de Industria, ha querido mantener a capa y espada, cuando en su conceptuación, en su inicio, no tuvo en cuenta ningún planeamiento ni territorial ni ambiental. Hay muchos parques eólicos, yo no sé si la gran mayoría, que no se han podido desarrollar ni se podrán desarrollar porque no solo es que estén contra el territorio, sino también están contra el medio ambiente. Se instauran en zonas
con sensibilidad, con aptitud ambiental. Y en cuanto al nivel insular, pues mencionar el Tren del Sur, que es una instalación que, con todo, digamos, la problemática que tiene y toda la casuística, ¿no?, que ya ha sido anulado, creo que 2 veces y aprobado 3, pues el órgano que promueve se empeña en mantener, digamos, una cierta ordenación pues también puede ser por economía de tiempo, o sea, hay muchos factores que pueden influenciar esa decisión, pero, claro, yo creo que no es la adecuada. Ante esta situación, pues lo que decía Francis, hay que ser un poco flexible, ¿no? No hay que tener rigidez. Bueno, pues ante esta situación, ¿no?, donde la excesiva rigidez y la lentitud del sistema de planeamiento a la hora de adaptarse a nuevas estrategias, pues ante esta situación, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles han sido las tendencias de los últimos tiempos? Pues yo creo que se han impulsado 2 tendencias. Una es la modificación normativa. Digo, bueno, pues ahora con este sistema no puedo hacer esto, pues voy a modificar la norma y a ver si ahora con el parche, vamos a llamarlo parche, permítanme, a ver si puedo hacerlo, ¿no? Lo hago con la intención de que se pueda hacer. Y otra manera de intentar llevar a cabo las políticas sectoriales ante esta excesiva rigidez es el recurrir a instrumentos y trámites no ordinarios. Estoy hablando de proyectos de actuación territorial o de la suspensión de planeamiento, que en los últimos años pues ha proliferado bastante. La modificación normativa ha estado destinada para diversos fines. En algunos casos se ha excluido del sistema de planificado las actividades con escasa trascendencia territorial, como hizo en su día la Ley 9/2006, perdón. También se ha intentado excluir del sistema de planeamiento pues lo que tiene escasa trascendencia, ¿no? Estamos hablando de pequeñas infraestructuras agrícolas en suelo agrario, gasolineras ligadas a carreteras, digamos que no tienen mayor trascendencia. En otros casos se han creado nuevos procedimientos no ordinarios de tramitación abreviada que pueden sobreponerse a la ordenación establecida, o se ha intentado simplificar ya los que existen. Y dentro de este supuesto podríamos colocar, pues, por poner ejemplos, el artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico, a los planes de modernización, mejora e incremento de competitividad en su origen, digamos, a la regulación que han ido sufriendo a lo largo de su historia los proyectos de actuación territorial, o, por ejemplo, los planes territoriales especiales de singular interés industrial, ¿no?, que contemplaba también la Ley de Medidas Urgentes en su artículo 8. Respecto a la tendencia de recurrir a trámites no ordinarios, pues es lo que hablaba antes, ¿no? El artículo 47 y el 167, o pues recurrir directamente a la regularización de supuestos que no están, digamos, son alegales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las explotaciones agrarias que regulaba de alguna manera la Ley de Medidas Urgentes, ¿no? Bueno, pues para mi parecer, y con el impulso de establecimiento de estas tendencias ante la excesiva rigidez y lentitud del sistema, ¿no?, que hemos visto la problemática que presenta el sistema, lo que se está produciendo poco a poco es un cambio de modelo de urbanismo de plan que se estaba instaurado en la Ley 99 de Ordenación del Territorio a urbanismo de proyecto. Y más, pues teniendo en cuenta pues el momento de crisis global que tenemos y las corrientes neoliberales que funcionan en Europa. Y con esto nos plantamos en el futuro. Hemos visto las políticas sectoriales en el presente, la manera que tienen de coordinarse,
la problemática que presentan y, digamos, las soluciones que se le han ido planteando a lo largo de estos años, ¿no?, entre el 99 y el 2014. Voy a detenerme, pues eso, en dos hechos recientes que tienen incidencia en la implantación de políticas de territorio. La primera va a ser la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Y ahora explicaré por qué creo que tiene su incidencia. Y la segunda es la Ley 1414 de armonización y simplificación. Vamos, por ponerle el nombre corto, el de pila. Vale, la Ley 21/2013, que hablaba Francis antes, ha entrado realmente en vigor recientemente, porque si bien fue aprobado en diciembre de 2013, tenía un año de adaptación de la normativa autonómica y además después tiene un régimen transitorio para todos los instrumentos que se estaban tramitando antes, los planes que se estaban tramitando, o sea que realmente está casi virgen. Bueno, pues para entender un poco la trascendencia que tiene, pues nos tenemos que ir un poco a los antecedentes para explicarlo, a ver si lo hago de manera breve. Y tal. Bueno, todo empezó, digamos, la evaluación ambiental en el sistema de planeamiento antes incluso de la Ley de Ordenación del Territorio, con el Decreto 3595, por el que se aprueba el Reglamento de Contenido Ambiental de los instrumentos de planeamiento. Esta ley, digamos, contempla un procedimiento para incorporar, fue bastante novedosa en su momento, para incorporar la variable ambiental a la planificación. Se detiene en tres momentos, digamos, tiene un momento de información, donde hay que evaluar, hay que hacer un inventario ambiental, tiene un momento de análisis y tiene un momento de prognosis, que realmente acaba en una zonificación. Perdón. Esta metodología, digamos, de evaluación ambiental y de incorporación de la variable ambiental a la planificación fue llevada tanto a cabo por los instrumentos de zonificación ambiental perdón, como por los instrumentos de ordenación territorial. En la primera, a través de la ley del decreto 697 perdón, a ver cómo es el nombre entero, digamos que es como de planes de ordenación de los recursos naturales, ¿no?, de los condicionantes de los planes de ordenación de los recursos naturales, y en lo territorial, porque ya desde el principio pues ya fue asumido que tenía que estar. Su método fue consolidado y empleado por la planificación territorial y urbanística hasta que entró la Ley 9/2006 sobre evaluación de efectos de determinados planes y programas, que viene impuesta desde Europa a través de la transposición de una directiva. Esta ley viene a incorporar lo que es la evaluación ambiental estratégica al proceso de planificación. Y lo hace en Canarias, digamos, de una manera un poco especial, porque en el momento de su transposición al marco autonómico se aprovechó el reglamento de procedimientos para incorporarlo en determinados artículos. Lo que vino a hacer el reglamento de procedimientos fue como un paso intermedio entre la antigua, el 3595 y la Ley 21/2013, porque digamos que en los documentos de referencia para elaborar los informes de sostenibilidad metía las variables del inventario de la Ley 3595 y un poco el procedimiento de evaluación pues quedó una cosa intermedia. Pero finalmente es la entrada en vigor de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental
la que ya incorpora de forma definitiva la evaluación ambiental estratégica tal cual se concibió y, además, introduce como novedad la equiparación, que es lo que me interesa, de manera mimética de planes, programas y proyectos. Veamos su aplicación en dos aspectos. Uno es la terminología. O sea, lo que en proyectos venía denominándose ya desde años atrás evaluación de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental, ahora en planes y programas se va a traducir en una evaluación ambiental estratégica, un estudio ambiental estratégico o una declaración ambiental estratégica. Otro aspecto también de equiparación son los procedimientos. Tenemos una existencia de un procedimiento simplificado y otro ordinario. De tal manera que todos los planes ahora van a verse sometidos a unos hitos en la tramitación que responden a la evaluación ambiental estratégica. El segundo hecho es la aprobación de la ley más reciente que tenemos. Bueno, hay una que modifica esta posteriormente, la 8/2015, pero digamos que es la más reciente en lo que es el marco normativo autonómico en materia de ordenación del territorio. La Ley 14/2014, que se publicó el 5 de enero, que vino como regalo de Reyes, y que posteriormente fue modificada, como estaba comentando, por la 8/2015, que realmente yo creo que el objeto principal de esta Ley 8/2015 de modificación era sortear determinadas cuestiones de inconstitucionalidad que la Administración General de Estado había planteado a la ley inicial. La exposición de motivos de la Ley 1414 recoge varios de los aspectos que hemos destacado en la problemática del sistema de planeamiento y ya en su primer párrafo, tras alabar las bondades de la última reforma, la Ley 6/2009 de medidas urgentes, y achacar su falta de eficacia, algo hay que echarle la culpa, al impacto grave de la crisis económica en la sociedad canaria, motiva su necesidad en el siguiente fragmento. En este contexto, resulta necesario incidir nuevamente sobre la arquitectura del sistema territorial y medioambiental con el fin de eliminar rigideces innecesarias y clarificar las competencias que corresponden a los tres niveles administrativos, el del Gobierno de Canarias, el de los cabildos y el de los ayuntamientos, además de agilizar al máximo los procedimientos de formulación y aprobación de los instrumentos de planeamiento territorial, ambiental y urbanístico. Todo ello debe permitir a los distintos operadores actuar en plazos razonables y previsibles, favoreciendo la confianza de los agentes económicos y, en general, del mercado en la estabilidad de sus inversiones en el sector inmobiliario. Bueno, pues como podemos ver, introduce el objeto de clarificar competencias con el objeto de mejorar, incide en la necesidad de eliminar rigideces innecesarias y agilizar procedimientos, que ya eran cuestiones que habíamos observado en la problemática del sistema de planeamiento. En lo que atañe al desarrollo de políticas públicas sectoriales sobre el territorio, pues las novedades más destacables yo creo que tienen que ver, desde mi punto de vista, con los cambios que se introducen en el planeamiento insular. En este, bueno, pues, ¿qué artículos se dedican a esto? Pues el 3, 4, 5 y 6 de la norma, que modifican el 17, 18, 19 y 20 del texto refundido. El primero de ellos es ampliar las atribuciones del planeamiento insular, incorporando planes y normas de espacios naturales protegidos y los proyectos de actuación. El segundo establece un nuevo concepto del plan insular de ordenación. Y el tercero y cuarto redefinen su contenido y procedimiento. Paralelamente, y en consonancia con los nuevos planes insulares, es retocada la figura de los planes territoriales especiales en su artículo 7, que modifica el 23 y 24 del texto refundido. La cuestión más relevante de todos estos cambios, de cara al título de la ponencia de políticas públicas sectoriales sobre el territorio, yo creo que reside en los apartados 3 y 4 del artículo 19 del texto refundido, según la nueva redacción del artículo 5. Ahí los tienen un poco para verlos.
y que básicamente lo que vienen a decir que los sistemas generales y equipamientos estructurantes de trascendencia insular o supralocal, así planificados según la norma, ¿no?, quedan legitimados a través del planeamiento y de sus proyectos técnicos correspondientes. O sea, una vez planificados en el plan insular, ya queda legitimado o van a ser legitimados directamente por el proyecto. No hace falta ni que haya un plan general, ni que haya un plan territorial. Solo con el plan insular directamente podría desarrollarse el sistema general de equipamiento y equipamiento estructural de trascendencia insular o supralocal. Es más, el apartado 4 lo dice. En el caso de que haya discrepancias con el planeamiento general, la planificación básica insular desplazará todas las determinaciones del planeamiento general. O sea, voy a desplazarlo, lo voy a hacer directamente desde el plan insular. Bueno, pues parece que el sistema de planeamiento impulsa la figura del plan insular y existen determinadas obras calificadas como de trascendencia insular o supralocal que forman parte del plan insular y que directamente se ejecutan. Incluso, como estamos viendo, en el caso de que el planeamiento urbanístico municipal resulte incompatible. El planteamiento, pues, parece interesante, ¿no?, a priori. Da la sensación de que simplifica y agiliza los procesos de implantación de políticas sectoriales y, bueno, pues es una novedad interesante. Bueno, vamos a ver a qué aspectos se refiere, ¿no? ¿Qué apartados son el apartado 1A, que cita dentro de la ordenación insular de los sistemas generales, dotacionales y equipamientos insulares estructurantes? Bueno, pues abarca las infraestructuras de transporte, las infraestructuras de producción, transporte, energética y de abastecimiento de combustible, o sea, energía. Las de comunicaciones, aquí me imagino que no lo dice, pero serán telecomunicaciones fundamentalmente, o ya... En el apartado de la implantación de polígonos industriales de trascendencia supramunicipal o de industrias relevantes o singulares. Las infraestructuras de actividades económicas relevantes, y aquí especifica un poco porque esto puede ser muy amplio, especialmente vinculadas al ocio y a los equipamientos turísticos complementarios al turismo. Las destinadas a servicios públicos esenciales de trascendencia insular, que también es una cosa que puede ser bastante amplia. Lo que tiene que ver con el agua, la red de abastecimiento, almacenamiento de agua para abastecimiento, así como el saneamiento, depuración, reutilización y abastecimiento agrario. Y la reserva de suelos destinados a infraestructura para la gestión de tratamiento. Como ven, prácticamente, pues casi tenemos representados a todos los sectores públicos aquí. El plan insular puede planificar todas estas cuestiones y ser ejecutadas directamente sin que haya un planeamiento general que interponga, ¿no?, considerado estructural y de interés insular o supralocal, lo ejecuto y punto. Se agiliza. Bueno, pues incluso dentro de todos estos epígrafes que se pueden considerar como de carácter estructural, la misma ley hace una discriminación, una distinción entre apartados que no pueden remitirse a planeamiento de desarrollo, que necesariamente tienen que abarcar o tienen que estar contemplados en el plan insular, que son los correspondientes al apartado A, el de transporte, B, energía y lo que son combustibles, ¿no?, gas, petróleo, las infraestructuras de comunicaciones y los servicios públicos esenciales. Estas, sí o sí, tienen que estar contempladas en cualquier plan insular que se adapte a la nueva ley 1414.
Bueno, pues es un planteamiento novedoso y cargado de buenas intenciones, ¿no? Yo, a pesar de eso, pues creo que puede encontrarse con algunas dificultades. La primera es la falta de recursos. Claro, no es lo mismo el Cabildo de Tenerife que el Cabildo del Hierro o el Cabildo de La Gomera. Alguien que quiera desarrollar toda la ordenación de todas estas infraestructuras, pues tiene que tener medios y recursos. Pero además después hay otro punto que define la propia ley también, que es que junto a la definición de estas infraestructuras se tiene que proceder a explicitar la programación temporal y las administraciones responsables de su ejecución. Por lo que hasta que no haya administración sectorial que no disponga de financiación o programación, pues no puede incorporarse a la ordenación insular. ¿Cómo voy a meter un hospital que yo considero trascendente si la Consejería de Sanidad no lo tiene planificado económicamente, ¿no? Claro, esto está ligado después a unos tiempos y una administración responsable. Digamos que el plan insular, por una parte, va a tener potestad, pero por otra parte va a verse cortada por las administraciones sectoriales, su programación temporal y su planificación. No voy a poder incorporar estas infraestructuras hasta que la administración competente, bueno, a no ser que haya una descentralización, que a lo mejor es el siguiente paso, ¿no?, de la administración autonómica en las correspondientes administraciones insulares, que en ese proceso estamos metidos ya desde hace unos cuantos años. Bueno, y otra cosa más. O sea, por un lado, las políticas sectoriales pueden parar un poco lo que es el planeamiento insular, pero por otro lado resulta que, como dice el apartado 7 del artículo 20, que cuando por razones de interés general, para la consecución de objetivos de planes, programas o estrategias sectoriales de la competencia de la comunidad autónoma sea preciso la incorporación o modificación de las previsiones o determinaciones del planeamiento insular, el Gobierno podrá requerir al Cabildo Insular correspondiente para que en el plazo de 2 meses inicie el procedimiento de elaboración y aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento insular. O sea, es decir, ya aparte de estar bloqueado, digamos, en las intenciones que puedan salir del planeamiento insular, por otro lado tenemos que en el momento que la Administración sectorial tenga financiación, tenga posibilidad, pues va a instar al planeamiento insular para que en 2 meses incorpore su plan o programa. Entonces, pues va a estar ahí entre la espada y la pared. Yo no sé, estos son todo divagaciones de futuro, digamos, pero con la norma, ¿no? Reflexiones que salen a partir de la redacción de la norma. Sí, también, aparte de este aspecto que he comentado ahora, claro, vamos a vernos sujetos a continuas revisiones del plan insular. La definición del plan insular tiene que ser tal para poder ejecutar a través de proyectos técnicos todas las infraestructuras que digamos que el cambio del proyecto va a implicar después un cambio de planeamiento. Con lo cual, también vamos a tener un goteo constante de revisiones parciales del plan insular. El plan insular se va a modificar para adaptar la carretera a esta, el plan insular se va a modificar para el trazado del... Va a ser un instrumento que yo creo que constantemente va a estar sujeto a una revisión constante, Bueno, ya voy acabando, o sea, que veo que es que se me echa un poco el tiempo encima y conforme las otras... La verdad que una conferencia de 2 horas es una cosa muy larga. A ver si puedo abreviar un poco y les traslado un poco la reflexión final que veo con todo esto. Entonces, con todo esto que le cuento, yo creo
que vamos... Vaya, aquí se me ha trastabillado esto, pero bueno, yo creo que se entiende. Vamos derivando de un urbanismo de plan a un urbanismo de proyecto. Poco a poco, haciendo un poco recuento, ¿no?, y un poco memoria, teníamos la Ley de Ordenación del Territorio, que se refundió con Espacios Naturales de Canarias en el año 2000, y en el 2003 aparecieron las directrices de ordenación que acabaron de configurar un poco el sistema de planeamiento. Yo creo que llegando ya un poco a lo que es el sistema jerárquico integrado con sus rigideces y su poca flexibilidad, digamos. En el año 2006 apareció una ley ambiental que introdujo la evaluación ambiental en el procedimiento de planificación, adaptada de aquella manera al sistema de planeamiento de Canarias. En el 2009 se introdujo la Ley de Medidas Urgentes, que ya, digamos, va mermando, ¿no?, dirigiendo, digamos, lo que comentábamos antes, ¿no?, quitando las obras de poca trascendencia, ubicándolas fuera del sistema de planeamiento, creando nuevos mecanismos de carácter abreviado para implantar proyectos estratégicos rápidamente. Y finalmente entra en juego la Ley de Evaluación Ambiental, la Ley 21/2013, que equipara la evaluación de planes y proyectos planes y programas a la de proyectos. Claro, y finalmente ya la Ley 1414 de Armonización y Simplificación. ¿Qué estamos viendo? Que cada vez más, en el transcurso de todas estas cuestiones, lo que es la obra que tiene financiación, que tiene posibilidad de salir adelante, tiene que incorporarse al planeamiento. De lo que era el modelo planificado, que todo necesitaba una planificación previa y que un instrumento legitimaba la actuación, estamos pasando a proyectos que se legitiman solo si están contemplados como de carácter trascendental, supralocal, ¿no?, o insular. En fin, no sé si están de acuerdo conmigo, pero se produce una evolución en la que cada vez más la evaluación, urbanismo entendido en su conjunto como ordenación del territorio, de los recursos naturales y de la urbe, de la ciudad, va teniendo más peso el modelo de urbanismo de proyecto sobre el urbanismo de plan. Y para acabar, pues ya saben que en mayo hubo elecciones. De esas elecciones salió un gobierno y ese gobierno ha dado a conocer que va a acometer una ley nueva de ordenación del territorio. Entonces, ya en este punto, uno solo puede esperar a ver pues cómo va a ser el nuevo modelo que quieren instaurar, porque la intención no es parchear ni intentar modificar aspectos puntuales, sino crear una ley nueva que agilice, simplifique. Bueno, aquí estaba Francisco Hernández, yo creo que está en el equipo que está encargado de redactar esas cuestiones, pues con su punto de vista, ¿no?, a ver cómo se agiliza y cómo se simplifica todo el sistema. Bueno, para terminar, así que sí, decirles que ante esta situación ya, cuando no hemos asimilado ni siquiera lo que ha venido en el 2014, va a aparecer una nueva ley en el 2016 a lo mejor, pues me viene a la mente pues una canción de León Griego, que es un cantautor argentino, que popularizó Ana Belén y Víctor Manuel, la de Solo le pido a Dios, ¿no? Pues lo que pone ahí: solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente. Pues a ver qué cultura nos trae la nueva Ley de Ordenación del Territorio. Muchas gracias. Si quieren ahora
Tengo tiempo, menos mal. Ha sido un poco extenso, pero podemos originar algún debate sobre un poco la exposición de la idea que he querido mostrarles aquí, o sobre otra cuestión, la que estimen oportuna. Hola, buenas. Tenía una serie de dudas. El artículo 19, que establece el contenido de los planes insulares, tal y como viene establecido, habla de la posibilidad de establecer polígonos industriales. ¿Es posible entonces que a partir de ahora un plan insular reclasifique un suelo urbano no consolidado y pueda crear un proyecto de urbanización y un proyecto de reparcelación? Esa es una pregunta. Y si me permite, tenía otra pregunta que era en relación a la derivación de los planes insulares que hacen de los planes territoriales especiales con respecto a la normativa sectorial o a materia sectorial. Hay numerosos planes insulares que derivan a planes de residuos, extractivos. ¿Qué opina usted? ¿Estamos sacando el máximo provecho de los planes insulares? ¿No podrían contemplarse toda esa normativa sectorial cuando tardamos 5 años en aprobar un plan insular, en que toda esa normativa y elementos sectoriales vengan determinados en el mismo plan insular? Bien. Gracias. Gracias. A ver, respecto a la primera pregunta, como podría decir Fernando Clavijo, sí. Efectivamente, lo hemos visto aquí atrás, dentro de lo que es la consideración de sistemas generales, dotaciones y equipamientos insulares, están los polígonos industriales de trascendencia supramunicipal o de industrias relevantes o singulares. Ya, aparte de tener los de interés regional, que venían en la Ley de Medidas Urgentes, la nueva redacción del artículo 19 del texto refundido permite directamente a los planes insulares ordenar incluso suelos industriales de lo que sí que tienen que tener es la trascendencia supramunicipal, el interés industrial, ¿no? Del interés industrial. Entonces, por poner un ejemplo, si el polígono de Güímar se planificara ahora, o otro polígono cualquiera, yo que sé, Cheo, en fin, también está por ahí el plan territorial de la actividad industrial, está por ahí coleando también, por cierto. Pues directamente lo podría ordenar y desplazar las determinaciones de ordenación del respectivo plan general. Desplazando, como dice el apartado 4, en que en caso de que resulte incompatible con la clasificación y o categorización establecida por el planeamiento general para la zona afectada, la planificación básica insular que los contemple desplazará a las previsiones contenidas al respecto en el planeamiento general. Las desplaza, categorización, clasificación, y ya si ordena pormenorizadamente, pues impone directamente la ordenación. Que es lo que estamos diciendo, que efectivamente parece que simplifica, ¿no? O sea, y agiliza bastante. Vamos a ver cómo se come esto también con el reparto de competencias, ¿no? de las administraciones, y cuando las competencias de las administraciones locales pues sean, digamos, pisoteadas. Pero en eso, perdón que... Sí. El 167 también cabía la posibilidad de que cuando tiene una obra de interés general o se pusiera en contra incluso del propio planeamiento municipal y implantarse ahí. Sí. Entonces podía haber acudido a salir en vez de... Sí. Y además el 167 son además para obras o actuaciones de tanto de la comunidad autónoma como del cabildo correspondiente. O sea que sí, existe el artículo 47 que suspende el planeamiento e impone una ordenación transitoria hasta que se adapte el planeamiento general correspondiente. El 167 que es con una actuación ya concreta tanto de Gobierno de Canarias como del Cabildo Insular correspondiente, que digamos que también logra imponerse, pero esto es otra herramienta más que, digamos, le da más protagonismo al plan insular, le da más potestades y bueno,
y deja la vía abierta. Vamos a ver. Ah, no, perdona, la segunda cuestión, por ir por orden. Perdona. Respecto a los planes territoriales que desarrollan cuestiones sectoriales, claro, es que las leyes sectoriales también tienen su determinación correspondiente, o sea, contempla esas figuras. De hecho, bueno, aquí en lo que es los sistemas, ¿no?, que hemos visto aquí, están metidas toda la materia en agua, la materia correspondiente de agua y la materia de residuos. Pero, claro, a su vez, digamos que el plan hidrológico tiene que existir independientemente, porque tiene que dar un cumplimiento a la Directiva Marco del Agua y tiene que tener unos objetivos y tiene que tener una tramitación sectorial independiente. O sea, no se puede uno obviar el plan hidrológico. Entonces, incorporarlo o no, bueno, pues a lo mejor coges las cosas del plan hidrológico y lo metes allí. Y con el plan de residuos, pues pasa igual, con que la ley de residuos pues contempla el plan insular de residuos. Entonces estamos un poco en esa tesitura. Mientras la norma sectorial imponga planeamiento de desarrollo, pues habrá que seguir con él. La pregunta venía por ahí. Que los planes territoriales especiales que están aprobados pues siguen vigentes, ¿no? Sí, claro, ¿no? Hay un régimen transitorio, que es la disposición transitoria octava, creo que es, que tienen los planeamientos de desarrollo que se hayan iniciado su trámite, tienen 2 años para acabar el trámite, ¿no? Que hayan ya superado, digamos, la información pública, tienen 2 años para terminar. Pasados esos 2 años, si, digamos, no están conformes con la nueva norma, decaen. Pero no están aprobados definitivamente. Pues aprobados están, desde la vigencia de ley. Y no tienen que modificarse por esta nueva ley. No. Se mantienen vigentes. Claro. Se tienen que modificar Eso es como las normas subsidiarias de Arico. Ahí están. Las normas subsidiarias de Arico, que parece que eso es como Matusalén, eso no hay... Vamos. O sea que fíjate que hemos pasado de, para ordenar los residuos en la isla, tener que hacer, bueno, un plan territorial especial y luego un plan territorial parcial del complejo. Y además, ese plan ni ese plan territorial parcial era capaz de recalificar suelo, tiene que ser el plan general, a pasar a que directamente clasificar suelo con gestión. O sea, Sí, pero ya digo que esto es medio trampa porque tiene que tener una financiación y una programación temporal. Entonces, hasta que no esté esa financiación y esa programación temporal, ¿se incorpora, no se incorpora? En fin. Iñaki, estaba mirando en el listado de infraestructuras que tienen que incorporarse al PIO para poder implantarse. En el apartado, déjame ver si lo veo desde aquí, en el apartado E, dice los equipamientos complementarios del turismo. Yo supongo que estarían pensando en los campos de golf, pero y si estamos pensando en un spa o en cualquier otra cosa que tenga una relevancia mínima, ¿se tiene que incorporar al PIO? Es que me parece que quizás la indefinición en la que está redactado ese artículo puede crear bastantes problemas. Pues sí. De acuerdo con esa observación, porque además no sabemos de qué se trata, ¿no? Puede ser un Siam Park, puede ser lo que dices tú, una cosa de más pequeña todavía, hombre. Digamos que esto después ya se verá con el tiempo en lo que acaba, ¿no? Los jueces y las sentencias irán acotando lo que es el interés supramunicipal e insular. Y digo yo que la escala pues tendrá que estar un poco en consonancia, ¿no? En la motivación estará el interés insular o supralocal. Entonces, habrá que recurrirse, o sea, motivar de forma adecuada que todo lo que se mete dentro tiene interés supralocal. Además, de forma más profusa en aquellos casos que el planeamiento general sea contraria.
porque entonces es peor. Y si además estamos sobre valores ambientales, a ver. Bueno, pues nada, muchas gracias por la asistencia y por haberme aguantado estas casi 2 horas. Gracias.